Hola gente linda de internet, cálmense, guarden sus antorchas, que esto no es una crítica negativa. Ajá, ok, pero si no es negativa, ¿por qué se llama Mi problema con el Joker? Bueno, básicamente es porque el título me da vistas. Bastantes vistas. Y para todo el trabajo que me llevó este video, entre más vistas tenga, mejor. Sinceridad por delante en este canal. En el video de hoy les voy a reseñar / analizar la nueva película de Todd Phillips que está siendo un éxito taquillero, Joker, la supuesta historia de origen del villano de Batman. Película que ha sido súper aclamada por la crítica, que todo el mundo le ha encantado, incluyéndome. De hecho, me gustó bastante la película, pero como todo en esta vida, nada es perfecto, tiene también bastantes fallos. En mi opinión, ¿ok? Si ustedes no opinan igual, está más que bien. Todos podemos tener opiniones distintas. Hoy voy a hablarles tanto de los aspectos que me gustaron como los que no me gustaron de esta película, pero para aportarles un poquito más del usual esta vez, he decidido que no solamente me limitaré a esto, sino que también les voy a hablar un poquito de conceptos de cinematografía, un poquito de lo que es la estructura narrativa, cosas útiles. O no tan útiles, depende de lo que estén estudiando, pero ajá, cultura general. Empecemos. Parte 1. Papi Phoenix. La primera cosa que tengo que destacar de esta película es a Joaquín Papi Semi Sugar Daddy Phoenix. Su actuación fue magnífica y creo que en eso estamos de acuerdo todos, hasta los que no les gustó la película. Como persona que estudió actuación varios años y que fracasó en el intento, sé que uno de los estados anímicos más difíciles de interpretar actoralmente es la risa suave con dolor profundo. Y Joaquín Phoenix lo llevó más allá, interpretó risa fuerte con dolor profundo. Les puedo garantizar que mezclar esas dos cosas no es algo para nada fácil. It's such a big thing, right? I mean, a screenplay, it reads, you know, Arthur starts to laugh, it's long, it's uncomfortable, it's painful, but that's all it says. And to do that is much harder than to write it. No solo le hizo justicia al papel, sino que incluso lo mejoró y lo convirtió en lo que tal vez sea su performance más trascendental en lo que va de carrera. Sus expresiones faciales con esa mirada y esos ojitos bellos preciosos humanizaron a un personaje que generalmente suele ser caricaturesco. También se me hace admirable el compromiso que tuvo con la producción, hasta el punto de someterse a una pérdida de peso de 23 kilos bajo la supervisión de un profesional. I've done it before, I worked with the same doctor before, and it's just really calorie restrictive diet, but certainly it affects you. Todo su compromiso y su actuación fue brutal. Y solamente por apreciarla ya vale la pena ir a esa película, así que actuación 10 de 10. Pasemos al siguiente punto porque aquí no hay tanto que agregar. Parte 2. Lo más pretencioso de este video. Creo que una de las cosas que más puedo destacar de esta película y que realmente me gustó fue la cinematografía. El director de fotografía Lawrence Sher logró crear una narrativa a punta de mood lighting, vestuario y escenografía que aunque se va un poco por lo seguro, demuestra que tiene un amplio conocimiento en el tema y un muy buen manejo de la teoría del color. La teoría del color es un recurso visual que se utiliza para generar una estética agradable a la vista que transmita distintas emociones al espectador. Para determinar el color en una película generalmente se recae en 3 factores, que probablemente todo el que medio edita sus fotos de Instagram conoce. Matiz, que es el color en sí mismo, saturación, que es cuán brillante quieres que sea, y tono, que es la iluminación, qué tan oscuro, qué tan claro se debe ver. La paleta de colores se obtiene jugando con todos estos valores hasta conseguir un esquema de color armónico, que generalmente suele ser monocromático, que es cuando se emplea el mismo color en distintas tonalidades. Un ejemplo de esto puede ser Matrix o la escena de Amanda Young en Saw 1. Análogo, el cual consiste en elegir una gama de colores distintos pertenecientes al mismo espectro del círculo cromático. Un ejemplo de esto puede ser Her, también de Joaquín Phoenix. Triádico, que consiste en elegir los 3 colores más opuestos posibles del círculo cromático en forma de triángulo. Esta combinación la veo más seguido en videoclips que en películas, aunque también hay películas que lo utilizan. Y complementaria, que toma 2 colores completamente opuestos en el círculo cromático, usualmente con la finalidad de resaltar alguno de los elementos. Un ejemplo de esto puede ser Amelie, que pese a que es una película que no me gusta mucho, tiene una fotografía espectacular utilizando rojo y verde. Estos 2 colores crean un contraste bastante llamativo, aunque la combinación más utilizada de colores complementarios en Hollywood suele ser azul y naranja, ya que utilizar un fondo azul es una buena forma de resaltar la piel del protagonista. Esta también es la combinación que más vemos en el Joker, aunque no siempre se utiliza para lo que acabo de decir. Si se preguntaban por qué las telenovelas tienen una calidad visual tan mala, es porque se pasan por el culo todo lo que yo acabo de decir. Arán, espérame, por fin, Arán. La
La fotografía del Joker es muy buena en cuanto a color porque es balanceada. Pero a diferencia de la mayoría de películas que emplean esta gama de colores, aquí no se utiliza para resaltar al actor, sino para crear mood lighting. El mood lighting es aquella iluminación diseñada para crear un estado mental o sentimiento temporal en las personas. Es un recurso que se usa no solo en el cine, sino también en situaciones de la vida real. ¿Por qué en las discotecas hay luces de colores y estroboscópicas? ¿O por qué nos sentimos más cómodos cogiendo con luz tenue como la de las velas? Inconscientemente, una nos genera adrenalina que nos mantiene bailando toda la noche, mientras la otra da un ambiente de más calma y sensualidad. Una de las guías más utilizadas para generar mood lighting es la rueda de colores de Plutchnik, o como coño se pronuncia, que asocia distintas tonalidades de colores a distintas emociones. Por ejemplo, los tonos rosas y morados fríos para la adversión, el desprecio, el remordimiento, el verde frío para el terror y el miedo, el amarillo y los tonos muy cálidos y claritos para emociones positivas. Generalmente es muy efectiva, pero no es una regla. Los mejores artistas y cineastas han logrado romper con esto múltiples veces y muy bien, pero eso lo hablaremos más adelante. El mood lighting del Joker está utilizado para crear un ambiente oscuro, pero distinto al que veríamos, por ejemplo, en una película de suspenso o terror. Los colores fríos y oscuros suelen crear una atmósfera muy inquietante, y eso no es exactamente lo que quiere esta película. Más bien todo lo contrario, quiere generarnos tristeza y empatía, que sintamos a Arthur como una persona cercana o como mínimo que nos pongamos en los zapatos de él. It's important that we connect to Arthur and understand that he is a very tangible, real person, and so it was really important to make a very tangible and real environment. Por lo que complementarlo con luz cálida, que generalmente emana sentimientos más tranquilos, acogedores y hogareños, ayuda a crear esta cercanía y tranquilidad sin que se pierda el ambiente oscuro. Es como una muy buena fotografía para thriller. Y a su vez buscaron ambientar Gotham en una época específica, que son los 70s, y es bien interesante los recursos prácticos que utilizaron para esto, como por ejemplo emplear ciertos bombillos específicos. Well, a big part of the cities back then were the streetlights, and the streetlights were sodium vapor. You don't see sodium vapor as much anymore, and they're really going away. Les dejaré un video del director de fotografía hablando en profundidad sobre todas estas cosas en la descripción, porque está bastante interesante. Por otro lado, a medida que avanza la película y el personaje se va desarrollando, los colores y la fotografía van cambiando y creando mayores contrastes con otros elementos, como el vestuario y la escenografía. Pasamos de ver un Joker pequeñito rodeado de desorden y basura a uno más imponente que resalta la imagen y se vuelve más colorido. Comenzamos a ver más escenas con una gama de colores triádica. La del baile en las escaleras es triádica, la de la sonrisa con sangre es triádica. Creo que fue una decisión muy intencional para recordarnos que estamos viendo una película que se desarrolla en un universo de cómic, ya que específicamente el esquema de color triádico es muy utilizado para dibujar a los personajes y crear la ambientación. Para luego terminar con una escena minimalista y casi monocromática, escena que deja la incertidumbre y que ha desatado todas las teorías sobre qué carajos pasó, pero de eso hablaremos más adelante. Cada tipo de fotografía representa un mood distinto, manteniendo siempre una combinación de colores armónica. Me gusta mucho, pero he de decir que tampoco es algo tan innovador. Es una fotografía que narra muy bien la historia, pero se va por lo seguro. No nos muestra nada que no hayamos visto ya en otras películas, y en mi opinión personal, los artistas que más me gustan a nivel visual se caracterizan por romper un poco estas reglas. Voy a poner un par de ejemplos. El color al que más reaccionamos emocionalmente suele ser el rojo. Sea para bien o para mal, representa emociones intensas, desde rabia e ira hasta sensualidad y deseo. Pero ¿qué ocurre si en la historia que intentamos contar lo asociamos a un elemento que represente paz y calma, para que en consecuencia transmita todo lo contrario a las reglas? Esto es lo que hizo Hoyt van Hoytema en Her, mi película favorita de Joaquín Phoenix. Una historia de un hombre que se enamora de una inteligencia artificial con la que conversa todos los días. El color rojo lo asociamos precisamente a este software que lo hace feliz, y complementado con una paleta análoga logra camuflarse muy bien entre tonos más cálidos y pasteles, los cuales generalmente transmiten tranquilidad. Pero ¿qué pasa si, por otro lado, empleamos estos pasteles que transmiten tranquilidad para un escenario distópico? Esto lo vimos en el primer episodio de la 4ª temporada de Black Mirror, Nosedive, el cual tiene un uso del color que se me hace mucho más interesante, ya que, debido al contexto y la premisa de Black Mirror, que es mostrar lo peligroso que podría ser que la tecnología se salga de nuestras manos y nos acostumbremos a ello, los escenarios que normalmente te emanarían tranquilidad, aquí te generan un sentimiento de prisionero de la sociedad aesthetically pleasing más falsa, hipócrita y clasista que podrías imaginar, donde el más mínimo error te puede mandar a la mierda. Básicamente los Estados Unidos de Twitter.
El único momento que transmite sensación de libertad real y paz lo tenemos al final de la serie, empleando precisamente recursos que no se asocian típicamente a estos sentimientos. Ocurre en una prisión gris y sucia con luz tenue, y lo logra. En general me gusta más que se rompan las reglas, pero sé que es un poquito difícil ser innovador en pleno siglo XXI y al final del día funciona bien, así que le doy un 8 de 10. Aunque a mí personalmente no me emocione tanto, creo que, dado a cómo fue ejecutada, merecería un Oscar. Ahora, si hay una cosa que es hasta más importante para generar ambientación que la fotografía, es el soundtrack. El de esta película me fascinó. El soundtrack está dividido entre canciones clásicas de épocas pasadas, principalmente jazz y blues de los 60s y rock and roll, y música cinemática compuesta por... no sé pronunciar su nombre, pero esta mujer es quien compuso las canciones exclusivas de la película, como esta. Y como dato les comento que también hizo el soundtrack de Chernobyl. Lo que me gusta es que no es el soundtrack de una historia, sino el de una persona. Es el soundtrack de Arthur, porque describe muy bien mediante el sonido cuáles son sus características y su personalidad. Un tipo deprimido, destruido emocionalmente, pero al mismo tiempo es un tipo con carácter, vengativo, que amerita una canción trascendental. Ah, y también es un villano de caricatura, por lo que un jazz y un rockcito suavecito que perfectamente podrían estar sacados de su iPod, acompañado de unos bailes, va perfecto con su lado sassy. Porque lo hicieron extremadamente sassy, ¿ok? Sobre todo en la escena donde mata a Murray. En ese momento pasa de ser el Joker a RuPaul. Hi sisters, today we're gonna murder Murray. En fin, para no extenderme tanto, amé el soundtrack. 10 de 10. No tengo absolutamente ninguna queja con este. Parte 3. Guión decente, pero nada wholesome. Y ya comenzamos con las críticas negativas. Se me hace curioso como una de las cosas más aclamadas por una gran parte del público es lo que a mí precisamente se me hace el punto débil. Y es el hecho de que es muy difícil darle una interpretación coherente. Interpretarla de forma literal como historia de origen deja demasiadas inconsistencias. Y debido a ciertos detalles como el hecho de que todos los relojes apuntan siempre a la misma hora, creo que Todd Phillips tenía una meta muy clara. Quería que le sacáramos 1500 teorías. The man does not exist, okay? So I decided, oh shit, buddy, I gotta dig a little deeper. Y no me malentiendan, los audiovisuales abiertos de interpretación me encantan, por algo soy fan de BTS. Mi problema no es que deje algunos cabos abiertos, sino que los deja todos. Y desgraciadamente, y esto es una opinión muy personal, si no me cierras algunos de estos, siento que tu película no me dice nada. Creo que para armar las teorías tenemos que partir de 3 posibles interpretaciones generales de base. La primera es la literal. Es una historia de origen sobre todo lo que sufrió Arthur y de cómo los malos tratos y los traumas lo convirtieron en el Guasón. Esto me causa ruido por cuestiones cronológicas. Si se supone que Bruce se convierte en Batman a eso de los 30, ¿por qué la diferencia de edad entre estos dos es tan grande? Además, ¿cómo es que un flacucho que fuma todo el día como puta presa tiene tanta resistencia física? El Joker jamás tuvo poderes en The Killing Joke, que es el cómic de base que utilizaron. Bajo una interpretación literal, tendríamos a un protagonista sin superpoderes demasiado overpowered. Y esto solo se lo puedo perdonar a Patrick Rothfuss. Creo que la única forma en la que la interpretación literal no me molestaría demasiado es si A, separamos esta película de cualquier posible universo de Batman, lo que no sería un problema porque sí funciona por sí sola, o B, que sea el punto de partida para un nuevo universo, que es una posibilidad. Habría que ver si en algún momento le sacan una secuela o si sacan más películas a raíz de esta. Hay que ver qué nos traen. Pero aún así no creo que una interpretación literal sirva mucho debido al tipo de película que es. Joker es un character study. Es decir, está basada en el análisis de los rasgos y la personalidad. La diferencia que tienen los character stories con la mayoría de películas es que en la narrativa se le da más importancia a la delineación de los personajes centrales que a la misma trama. Algunos ejemplos de esto pueden ser Taxi Driver, que fue una de sus mayores inspiraciones, American Psycho y El Hombre Paloma. He de reconocer que esto es algo innovador, es un formato inusual para las películas de superhéroes. Estas usualmente buscan que el espectador sea una tercera persona, que vea los sucesos tal cual pasaron sin mucho más. En el Joker todo lo vemos a través
través de los ojos de un tipo que está desquiciado. En este aspecto me recuerda mucho a Lolita, que plantea una horrible historia de pederastia desde el punto de vista del pederasta, y que cobra sentido una vez entiendes que nada de lo que ocurre es una realidad objetiva. Interpretar un character study, además, sobre un tipo malo de manera literal, me parece un despropósito, por lo que para mí queda descartado. La segunda es la teoría de la mentira. Básicamente todo lo que ocurrió es falso y está en la imaginación de Arthur. Esta teoría me parece más coherente debido a detalles que ya he mencionado: relojes, las escenas blancas monocromáticas en Arkham Asylum y el fanfic de Arthur con la vecina. También tiene sentido si tomamos a consideración lo que dice el Joker al final de The Killing Joke, referente a que si tiene un pasado le gustaría que este sea de opción múltiple. Todo esto evidencia experiencias falsas en la peli. Bajo esta teoría, creo que el único asesinato real sería el de la escena final, donde deja pasos de sangre. Esta interpretación no me gusta por dos razones. La primera es que sería un cliché del tamaño de una casa que ya hemos visto en 1500 audiovisuales, incluyendo la cochinada del 100 pies humano 2. Y segundo, porque decir que todo eran fantasías que ocurrían en su cabeza me parece una excusa demasiado fácil para solapar el hecho de que el guión hasta cierto punto carece de sentido literario, que no es lo mismo que sentido en el plano real. Las fantasías, las alucinaciones, todas estas cosas pueden ser ficticias y no tener mucho sentido, pero si consideras que eso amerita un largometraje, como mínimo deberías meterlo en una historia que mantenga ciertos parámetros. Cuando se construye una historia tiene que existir cierto orden en los sucesos para que ésta tenga sentido literario. La estructura más utilizada en películas es la pirámide de Freytag, ya que es fácilmente adaptable a la corta duración requerida, 1 a 3 horas. La estructura narrativa de base empieza con exposición, que es la introducción a los elementos de la historia como personajes, contexto, ambientación, una acción ascendente, que sería el build up, el desarrollo, para luego llegar al clímax, que es el momento de mayor tensión, luego una resolución, la cual es opcional si no quieres un final feliz, y el desenlace. Y no es que haya que seguir esto al pie de la letra, existen otras estructuras que son alteraciones de la misma y que funcionan muy bien si las sabes escribir. Por ejemplo, tu película puede ser mayoritariamente un build up, saltarte la resolución y que el clímax esté casi al desenlace, como a veces hace Tarantino. También puedes tener pequeños pseudo-clímax a lo largo de la historia, como hicieron en Your Name o La Casa del Fin de los Tiempos, orgullo venezolano. También puedes revertir toda la cronología de la historia y contarla de fin a principio, como hicieron en Memento, o hacer una estructura circular donde el comienzo y el fin de la historia sean el mismo, como hicieron en Camino, entre otras muchas otras. Se pueden romper las reglas manteniendo la coherencia. La estructura que a mí personalmente me parece más adecuada para el character story de un villano es el de la curva de Fitchan, que consiste en una acción ascendente larga con pequeñas explosiones de crisis que poco a poco, de manera gradual, desarrollen el resentimiento del personaje. Que este ascenso tenga un último suceso que sea la gota que derrama el vaso, el point of no return, el cual lleva al clímax y a un desenlace rápido. Pues bueno, la estructura narrativa del Joker, en vez de ser así, es más o menos así, que si bien en lo que cabe cumple con los requisitos básicos de la estructura lineal, cosa que está bien, deja algunos huecos argumentativos que a mí me cuestan ignorar. No existe un desarrollo de historia consecuente, no existe un build-up que justifique esa falta de remordimiento que tiene cuando comete el primer asesinato, que sí, entiendo que fue por autodefensa, entiendo que fue a unos tipos malos, pero si se supone que para ese momento todavía no es un villano, que actúe como si nada me parece un hueco argumental. Tampoco se puede considerar un point of no return, porque Arthur sigue siendo exactamente la misma persona antes y después de matar. No hay una pizca de cambio en él, tal vez más allá de las alucinaciones. Pero por otro lado, ¿qué me garantiza que los otros sucesos, como por ejemplo el hecho de que alguien le regalara un arma, no hayan sido también mentiras y alucinaciones de él? Y ese también es otro plot hole. ¿Es acaso la relación con Sassy Beats el único suceso imaginario o hay más? ¿En qué orden cronológico se ubica el final? ¿Qué fue lo que hizo que terminara en Arkham Asylum? ¿Qué significa la escena en la que se encierra en una nevera? ¿Acaso a partir de ahí todo es imaginario? De nuevo, entiendo que a lo largo de la historia la película deje ciertos cabos abiertos para causar intriga, pero si no me los resuelves al final, tu producto me deja una sensación de... Por ejemplo, hay una película venezolana de terror llamada La Casa del Fin de los Tiempos, que se la recomiendo ver a todo el mundo porque es excelente. Esta es un muy buen ejemplo de cómo ir abriendo cabos que dejen al espectador descolocado a lo largo de la historia, pero cerrarlos muy bien al final sin quitar el factor misterio. No quiero hablar mucho de esta película para no spoilearla, pero si la quieren ver, véanla, 100% recomendada. No me parece mal que el Joker sea una historia confusa. Lo que sí me parece un problema es que no exista un desenlace concreto explicativo. Y si la respuesta a todas estas interrogantes es que todo fue su imaginación because he's crazy, me parecería una película pointless. No creo que las fantasías de un villano ameriten un largometraje si no existe un mínimo de realidad en estas. Por lo que voy a descartar también esta teoría de que todo fue su imaginación because thanks, I hate it.
Y la tercera interpretación sería una mezcla de ambas. Hay cosas que son reales, hay cosas que son mentiras y nos toca a nosotros como espectadores descifrar cuál es cuál. Partiendo desde esa base, creo que se pueden justificar un poco mejor esos huecos, ya que puede dar paso a teorías bastante interesantes. Parte 4. La muerte del autor. Aunque cada cabeza es un mundo y es posible que nada de lo que voy a decir sea lo que Todd Phillips quiso transmitir, en este canal creemos en la muerte del autor. Me es indiferente lo que el tipo diga en entrevistas, me interesa más cómo yo interpreto las vainas. Ya verán que el director es más unreliable que su mismo personaje. Para mí la película muestra tanto realidades como fantasías, como recuerdos distorsionados y no distorsionados. Y las únicas pistas relevantes para diferenciar qué es qué son pequeños detalles y tal vez referencias externas. Una de estas es la misma paleta de colores, que no les expliqué todo esto porque sí. La más monocromática representa el plano de la realidad y la más colorida el plano de la fantasía, y las del medio son una mezcla entre ambas. Otra cosa que también tomé un poco como guía son los sucesos que ocurren en los cómics. Y sí, que el director no quiere que hagamos esto. Muerte del autor. Otra cosa que creo que hay que tomar en cuenta es la teoría del reloj, que la descubrí por el canal de Heavy Spoilers. En varias escenas observamos un reloj con la hora 11:11. La primera es la que ocurre en lo que yo asumo que es el plano de la realidad, cuando golpea su cabeza en contra de la pared en el hospital. La segunda en el consultorio de la psiquiatra, cuando habla de sus pensamientos negativos. La tercera cuando destruye otro reloj después de su despido. Y la cuarta en el camerino del show de Murray. Este reloj muestra en realidad las 10:40, pero podemos asumir que es porque le dispararía a Murray exactamente a las 11:11. Esta hora puede hacer referencia a dos posibles cosas. La primera es un pasaje de la Biblia llamado Jeremías 11:11 que recita lo siguiente. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé. Esto pega bastante con el Joker, aunque si esto es lo que significa, sería otro cliché. Jeremías 11:11 se utiliza para referencia en muchísimas películas, una de las más recientes siendo Oz, que es bastante mejor. La segunda puede ser el significado de la cultura pop, que 11:11 es una hora asociada a los deseos. A mí ambos significados me cierran bastante. Ilustra fantasías de venganza y maldad que desearía que hubiesen pasado. Mi teoría final es bastante abstracta y si no están de acuerdo con esta, está más que bien, todas las interpretaciones son válidas al final del día. Para mí esta historia es una representación arquetípica de las razones por las cuales Arthur se convirtió en un villano y de qué sentimientos predominan en su interior. Si lo piensas, la película está dividida en 3 mini historias de su relación con otros personajes, historias que ni siquiera están conectadas entre sí, y cada una es una delineación de una emoción distinta. La historia con Wayne y Bruce representa tanto la envidia hacia el privilegio como su resentimiento hacia Batman. Creo que uno de los pocos sucesos de su origen reales es la revelación de cómo fue su niñez, el hecho de que tuvo una infancia de mierda en la que fue maltratado por sus padres adoptivos. Yo creo que a él le hubiese encantado ser hijo de alguien como Wayne y tener todas las ventajas socioeconómicas que eso conlleva. Por eso rebuscaba una manera en la que esto fuese cierto, pero la cruda verdad es que no lo es, y él no va a poder cambiar su pasado. Y por otro lado, siendo Batman su mayor enemigo en la actualidad, su odio por él lo hace desear haber podido ser el artífice del mayor dolor de Bruce, que es la muerte de sus padres. Es una fantasía que jamás podrá ocurrir porque no estuvo ahí en el momento correcto. Por esa razón, en la escena final dice que su fantasía es un chiste divertido. Luego tenemos su historia con Murray. Creo que esta representa todos los factores que le frustraron sus sueños y aspiraciones de ser comediante y el porqué de su fascinación con ser el malo de la historia. Antes de ser un villano, fue una persona sin amigos, sin apoyo emocional. No lo trataban bien en su trabajo, no tenía nadie que lo quisiera, aparte de su madre, y aún así, esta dejó que lo maltrataran. Cuando Arthur pasa a ser un villano, comienza a ser querido y admirado por un séquito de fascisto-comunistas raros híbridos. Consiguió el éxito que tanto anhelaba a través de la maldad, y esa es una de sus principales motivaciones. En cuanto a las protestas de payasos, creo que estas son completamente reales, pero están siendo fantaseadas por Arthur en la época equivocada. Y que estas en realidad no son en contra de Wayne, sino en contra de Batman. Esto lo digo porque si revisitamos los cómics, en el 5º volumen de The Detective Batman, estas protestas existen, pero son en contra de Batman. ¿Quién quita que en la secuela tal vez las muestren como realmente sucedieron? Y respecto a la historia con Sophie, bueno, tiene mommy issues y es un incel que nunca pudo coger. No, mentira.
Esto en realidad sí tiene una utilidad como recurso narrativo, y es implantarnos la duda de qué cosas serán mentira, no está puesto ahí adrede. La verdad no les sé decir qué asesinatos son reales y cuáles no, pero tampoco creo que importe demasiado. Me parece más relevante entender cómo estas representaciones delinean al personaje. Pero si de mí depende, creo que los únicos, al menos cometidos por él, son el de la madre, el de la psicóloga al final y tal vez el de su compañero de trabajo Randall. Mi calificación final para el guión es 6 de 10 y le puse un 6 principalmente porque hay ciertas frases que son bastante iconic y eso lo rescato un poco. No es el peor guión que he visto, pero podía ser considerablemente mejor. Parte 5. El sesgo del hype. La calificación final que le doy a esta película es 7.5 de 10. No cumplió con las expectativas que yo tenía, pero tampoco supuso una decepción. Me hizo pensar bastante en cómo las expectativas que nos genera el hype influye en nuestra exigencia, ya que es probable que mi calificación sería más alta si no me lo hubiesen vendido como la mejor película de lo que va del año. Tal vez me linchen por lo que voy a decir, pero mi favorita sigue siendo Alita Battle Angel. Fuck your mercy. ¡Eres preciosa! ¡El barrio entero va a ti para la calle, reina! ¡Qué bonita eres, madre! Y sé que en gran parte eso se debe a que yo fui a ver Alita sin ninguna expectativa y me sorprendió para bien. Fui a ver el Joker con las expectativas altísimas y no me sorprendió tanto. Mi mayor crítica evidentemente fue la historia, pero en defensa de esta, creo que esos fallos se deben también a que se tuvieron que adaptar a cierto tipo de target para poder venderla. Si quieres que tu película funcione entre los fans de las películas de superhéroes, esta debe ser medianamente digerible, lo que es difícil de lograr con un character story. Puedes combinar ambas cosas y puede resultar bien, pero a la vez te arriesgas a decepcionar tanto a esa audiencia que fue por una película de superhéroes entretenida y digerible, como esa audiencia hipster intensa pretenciosa que quiere ver una vaina bien deep, que tipo yo. Hasta cierto punto creo que eso pasó aquí. Y aunque la película no tenga un point of no return, esta en sí misma es un point of no return. Ha cambiado por completo el concepto que tenemos de cine de superhéroes y estoy segura de que será precursora de un nuevo estilo que veremos más seguido en la gran pantalla. Probablemente marque el punto donde DC va a dejar de copiarse de Marvel y Marvel comienza a copiarse de DC. Y dado que es la primera, los errores me parecen algo completamente comprensible. Y por mi parte, quedan perdonados. Y esto ha sido todo mi video sobre el Guachafitas. Espero que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó pueden suscribirse para más videos como este, pueden activar la campanita, pueden seguirme en mis redes sociales. Les recomiendo seguirme en Instagram si quieren ver el photoshoot que hice con el cosplay del principio del video. Quedó bastante chévere. Quiero dar un agradecimiento especial a Ítalo Bruno, quien amablemente me dio permiso de utilizar su cover de rock and roll para la intro de este video. Es un chico de Brasil que hace covers y tutoriales de guitarra acústica muy buenos. Les voy a dejar su canal en la descripción, por favor mándale muchísimo amor. Y también quiero agradecer a mi amiga Diana por ayudarme a grabar la intro y por hacerme las maravillosas fotos que van a ver aquí. Si quieren apoyarla en su trabajo pueden seguirla en Instagram, hace fotos súper bonitas. Si quieren ayudar a sustentar este canal y que pueda seguir haciendo contenido como este, pueden hacerlo a través de Patreon o PayPal. Voy a dejar los links en la descripción. Por Patreon a veces subo contenido extra y hago directos. Gracias por ver mis videos, los quiero muchísimo y dentro créditos de Patreon.